el lío en el que este señor, Joan Laporta, le ha metido al Fútbol Club Barcelona, y a Dani Olmo y a Pau Víctor. Feliz año 2025, mi gente, nos reencontramos ahora, sin más preámbulo, para hablar del caso Dani Olmo. Un caso mal llamado Dani Olmo, porque quien menos tiene que ver, el menos responsable en toda esta novela, es justamente el jugador Dani Olmo. El principal responsable, de mi punto de vista, es este señor Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, que no ha sabido administrar, no ha sabido gerenciar, no ha sabido dirigir correctamente el funcionamiento de su club y las contrataciones que ha realizado este club y las validaciones y las confirmaciones del fair play financiero, etcétera, 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 que ya vamos a ir desmenuzando un poquito en este video, que va a ser, espero yo, no tan extenso. Pero ¿de qué va la novela Dani Olmo? Para entender la novela Dani Olmo hay que partir diciendo que en el reglamento de la federación, o establecido por la Real Federación Española de Fútbol, que regula a su vez la liga, como se conoce a la Liga Española, se establece, entre tantas otras reglas, la regla del 1 por 1. Esta regla del 1 por 1 significa lo siguiente: básicamente es por cada euro que uno gasta, por cada euro que gasta el club en fichajes, debe ingresar, por concepto de ventas, auspicio, patrocinios, etc., 1 euro a las arcas del club. Es decir, la misma cantidad de euros que se acreditan como salida para fichajes, tiene que acreditarse mínimamente como ingresos a las arcas del club. Si se acreditan mayores ingresos, mucho mejor, evidentemente, ¿no? Eso es básicamente la regla del 1 por 1. ¿Y qué sucede? Que esta regla del 1 por 1 debe ser acreditada ante la Liga y la Real Federación Española de Fútbol en un plazo determinado, ¿correcto? Situación que al parecer el Fútbol Club Barcelona no habría cumplido oportunamente. Como consecuencia de este incumplimiento dentro de los plazos, lo que hizo la Liga, como lo señala el propio reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, es dar de baja las inscripciones de Dani Olmo y de Pau Víctor. Al dar de baja estas inscripciones, los jugadores ya no pueden formar parte de la plantilla del Fútbol Club Barcelona durante la media temporada que todavía resta, es decir, hasta julio del 2025 aproximadamente. Pero paradójicamente, el club, porque ya cumplió esta regla de fair play financiero, pero de manera extemporánea, sí puede participar del mercado de invierno, del mercado de pases de invierno, es decir, hasta el 3 de febrero el Fútbol Club Barcelona sí podría realizar contrataciones. Paradójicamente podría contratar incluso a Rodri, siempre que acreditar evidentemente los ingresos suficientes para ello. El mejor jugador galardonado con el Balón de Oro, para mí el mejor jugador del mundo actualmente, podría contratarlo, pero no podría, por ejemplo, reinscribir o volver a inscribir a Pau Víctor y a Dani Olmo. ¿Por qué? Porque el reglamento es claro. Puede que el reglamento nos parezca injusto, nos parezca desproporcionado, a algunos les parezca abusivo, pero son las reglas y las reglas hay que cumplirlas. Mañana más tarde se evaluará, se analizará, se precisará, se modificará, se derogará las reglas que se estimen necesarias, pero al día de hoy esas reglas existen y nos parezcan abusivas o no, son las reglas que aprobaron los propios clubes a través del reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, que establece que los jugadores que no lograron inscribirse hasta la fecha establecida lamentablemente no podrán formar parte de la plantilla en lo que resta de la temporada, al menos no en la plantilla del club. Sí podrían ser contratados por otros clubes, evidentemente sí, no se frustra esa posibilidad para los jugadores podrían ser contratados por otros equipos en este mercado de invierno sobre todo, pero no para la plantilla del club, Fútbol Club Barcelona, ni para la misma temporada. Como consecuencia de esta decisión de la Real Federación Española de Fútbol y de la Liga de dar de baja las inscripciones de estos dos jugadores, Barcelona, a través de su presidente, a través de su equipo legal, presentó una cuestión ante el Consejo Superior de Deportes, órgano adscrito al Ministerio de Educación, dependiente evidentemente del Poder Ejecutivo, del gobierno que hoy lidera el PSOE. Y recalco PSOE, Partido Social Obrero Español, porque más adelante vamos a ver cómo este caso se ha vuelto de lo jurídico deportivo a un caso mediático político. Pero volviendo al tema jurídico, estrictamente jurídico, el Fútbol Club Barcelona ha presentado una cuestión ante este consejo para que defina si efectivamente las inscripciones deben ser dadas de baja, si es el Fútbol Club Barcelona ha cumplido dentro de los plazos o excusándose de manera justificada el incumplimiento dentro de los plazos establecidos por la Real Federación Española de Fútbol. Es decir, acreditando oportunamente este fair play o el cumplimiento de este fair play económico y financiero establecido por el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol. Esta cuestión ha sido presentada, pero esta cuestión va a ser resuelta todavía en un plazo de 3 meses. Entonces, adicionalmente, y en un cuaderno separado, el Fútbol Club Barcelona solicitó una cautelarísima para que mientras se resuelva la cuestión de fondo, los jugadores puedan ser o todavía estar inscritos en el Fútbol Club Barcelona, en la plantilla del Fútbol Club Barcelona para lo que resta de la temporada y disputar los campeonatos, como el más próximo, por ejemplo, la Supercopa de España, la Champions, la Liga, la propia Liga Española.
Y aquí pasamos ya de lo estrictamente jurídico deportivo a lo mediático político. ¿Por qué? Porque este órgano, dependiente del Ministerio de Educación, es decir, el Consejo Superior de Deportes, adscrito evidentemente al Poder Ejecutivo, al gobierno del PSOE, le ha otorgado una cautelarísima al Barcelona, es decir, le ha dicho, mientras yo resuelva la cuestión de fondo, tus jugadores pueden ser inscritos, no te preocupes. ¿Y cómo ha sustentado esto? Porque, ojo, los especialistas, uno leyendo también el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, evidencia una clara vulneración a esta norma y como consecuencia la correcta sanción establecida al FC Barcelona y a los jugadores. Lamentablemente a los jugadores, porque los jugadores no hacen estas gestiones administrativas, evidentemente es el club el que hace estas cuestiones administrativas, pero la regla es clara. Entonces, uno se pregunta por qué el Consejo ha otorgado esta cautelarísima, ¿no? Porque ustedes saben, para otorgar unas cautelares creo que hay principios generales o requisitos generales, ¿no? Generales, sobre todo en este tipo de países donde tienen cierta tendencia romano-germánica en la regulación del derecho, en las regulaciones jurídicas, ¿no? Una cosa es el evidente perjuicio que puede haber en la demora, y acá en esto ha tratado de basar su decisión la Corte Superior de Deportes al establecer que se podría generar un perjuicio grave a la imagen de los jugadores y también financiera y económicamente a los jugadores. Yo no veo un impacto económico financiero directo a los jugadores, un perjuicio real mientras no se resuelva la cuestión de fondo. ¿Por qué? Porque el club le va a tener que seguir pagando la remuneración al jugador. Yo creo que los auspicios tampoco se van a ir abajo, salvo las cláusulas por derecho de imagen que tenga el jugador establecido con cada empresa con la que ha contratado seguramente sus servicios, ¿no? De patrocinio, etcétera. No sé cómo se manejará la imagen de Dani Olmo, pero no veo un perjuicio sustancial, económico al menos, en los jugadores. Tal vez en lo deportivo, residualmente, porque no van a poder jugar esta Supercopa de España, que es importante, sí, pero que no es tan importante, por ejemplo, como una Champions League, como una Liga, que de resolverse favorablemente la cuestión de fondo, ellos todavía podrían participar de manera importante en el desarrollo de estas competiciones, ¿no? Entonces, personalmente, al menos ahí el perjuicio en el jugador o hacia el jugador, no lo veo, pero bueno, teniendo una protección ultra proteccionista, ultra tutelar de los derechos del deportista, que no me parece mal porque es la parte más débil en esta ecuación entre liga, federación, club. Creo que la parte más débil es el jugador, evidentemente. Por ahí es debatible. Pero vayamos al otro aspecto, la verosimilitud del derecho. Si uno analiza al menos de las cuestiones tangenciales, o bueno, no tangenciales, medianamente de fondo, uno identifica que la Liga y la Real Federación Española se han pronunciado conforme a derecho, haciendo respetar el reglamento aprobado por los clubes. Entonces, la verosimilitud de derecho creo que está más a favor de la Real Federación Española de Fútbol y la Liga que de la de Barcelona. Por eso genera ha generado un gran cuestionamiento. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso, al menos en lo jurídico, que va a dar la Liga y la Real Federación Española de Fútbol? Como esta es una cuestión que agota la vía administrativa, que no hay otra instancia administrativa que le pueda decir no a este otorgamiento de la cautelar, lo que va a hacer, evidentemente, o lo que ya ha hecho, evidentemente la Liga, lo ha señalado, creo que Tebas y la propia Liga, que van a iniciar un procedimiento, entiendo yo, ya se inició, un proceso contencioso administrativo para que se deje sin efecto esta medida cautelar por vulnerar principios jurídicos relacionados al debido procedimiento. Esta cuestión de el riesgo que existe en esta cuestión del proceso contencioso administrativo es que se tiene un plazo, y este plazo al menos estaría resolviéndose, o el plazo que se establece para resolver esta cuestión de si se mantiene o no la medida cautelar culmina por ahí el 2 de febrero, el 1 de febrero, un día antes o 2 días antes que se cierre el mercado de pases de invierno. Pero supongamos que hay una demora justificada, al menos para la resolución, esto en sede ordinaria, en la justicia ordinaria, es decir, el proceso contencioso administrativo, para ver si se mantiene o no la medida cautelar. Supongamos que se resuelve el 5 de febrero y se resuelve dejar sin efecto la medida cautelar. Los jugadores ya no tendrían la posibilidad de contratar en ningún club porque el mercado de invierno se habría cerrado. Ese es el gran análisis que van a tener que realizar seguramente los jueces encargados de analizar este proceso contencioso administrativo. Pero bueno, cerrando el tema estrictamente jurídico deportivo, que es donde debería estar la cuestión, vamos al tema político. ¿Y por qué el tema político es importante? Porque esto parece que se replica en todos sitios, ¿no? Hace poco hablamos de la normativa esta que
que dio el gobierno argentino para la modificación de la ley del deporte y la posibilidad de otro tipo de formas jurídicas, ya no solamente las asociaciones, para que estas, ya sean sociedades anónimas deportivas, qué sé yo, empresas individuales de responsabilidad limitada o cualquier otra forma jurídica puedan ser parte, por ejemplo, de la Liga Argentina. Se ve claramente cómo hay una participación política activa en las cuestiones del deporte. También acá, en el Perú, hace poco, el presidente de un club salió a declarar en un medio abierto, en un medio de señal abierta, en RPP Noticias, probablemente el medio más importante, el noticiero más importante en el Perú. Pero el presidente de un club ha salido dijo claramente, expresamente, que se había reunido con el presidente de la República, con Pedro Castillo. Pedro Castillo es libre, o era libre de reunirse con quien quiera. Pero la reunión a la que hacía alusión este administrador de un club, del medio, señalaba que había tenido una reunión con Pedro Castillo en su condición de presidente de la República. ¿Para qué? El presidente de la República, ¿por qué tiene que reunirse con el presidente de un club? ¿Para inclinar la balanza? ¿Para que haya competencia desleal? ¿Para que sea favorecido con alguna norma, alguna resolución? ¿Para que la bancada de este partido, de Pedro Castillo en su momento, el Perú Libre, vote a favor de la promulgación de una norma? ¿Vote a favor de la emisión de una norma con nombre propio que beneficie a un solo club? Entonces, por eso es importante analizar el fútbol en todas sus variantes, ¿no? Y acá, volviendo al caso de Dani Olmo, el Partido Popular, que es el partido opositor al partido de gobierno, que es el PSOE, ha salido a declarar a través de su portavoz lo siguiente. ¿Qué dice el portavoz del Partido Popular? Borja Samper, portavoz del Partido Popular, señaló lo siguiente. Esta decisión del gobierno contra la norma y contra el criterio de la Federación y la Liga es un trato de favor a un club. ¿Les suena eso? Un trato de favor a un club. Una decisión política para un trato de favor a un club. Y adultera la competición. Se pregunta Borja, dudo mucho que esta amnistía se hubiera concedido a un club pequeño. Estamos hablando como los tentáculos del gobierno, al parecer, y hablemos en condicional, gobierno liderado por Pedro Sánchez, se habrían inmiscuido a través del Ministerio de Educación en una decisión que debería ser estrictamente jurídico-deportiva. Es importante advertir estos puntos porque desde aquí tratamos de analizar el fútbol en todas sus variantes, no solamente lo que pasa dentro del campo, sino también en cuestiones a veces financieras, económicas, pero también jurídicas, pero sobre todo políticas. Porque la política es básicamente donde se decide todo, lo económico, lo jurídico, lo deportivo. Entonces, no hay que sacar el ojo de esta cuestión, de la importancia que tiene estar muy al tanto de las cuestiones políticas que se manejan en torno al deporte, porque podría inclinarse la balanza a favor de un club. Yo me declaro hincha, entre comillas hincha, ¿no? Porque no voy al estadio, no participo viendo del Fútbol Club Barcelona. O sea, soy hincha un hincha televidente, vamos a llamarlo así, ¿no? Frente a su antagonista, que es el Real Madrid en este caso, yo me declaro hincha más del Fútbol Club Barcelona. Pero este tipo de cuestiones, este tipo de irregularidades, este tipo de negociaciones que hace este señor que ven en pantalla, ¿no? Que generan pues un grave perjuicio sobre todo a la institucionalidad del club, pero sobre todo a la institucionalidad pública en el gobierno español, puede tener reflejos en otras latitudes como el Perú, en Argentina y demás países, ¿no? Por eso es importante analizar las cuestiones del fútbol desde diversas aristas, de diversos panoramas y miradas, ¿no? Es todo por hoy. Espero que tengan un gran año 2025. Me despido de ustedes, pero volvemos pronto con más entregas, con más videos, con más análisis. Un abrazo y nos vemos pronto.